inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Continuando con esta serie especial con motivo del Año Heliofísico Internacional, recordarán ustedes que la primera ocasión expliqué lo que significaba el impacto que tenía esta empresa, digamos, de conjuntar investigadores, equipo, esfuerzos, infraestructura, con el propósito de este año dedicarlo intensamente al estudio de las relaciones del Sol y la Tierra, y obviamente con una derrama muy importante hacia la comunidad, hacia ustedes, para que podamos dimensionar la importancia que tiene nuestra estrella. Posteriormente hablamos de la historia de la observación solar, y en el último programa comentamos lo que era el interior, cómo es que surge toda esa energía que le ha permitido al Sol brillar los últimos 5.000 millones de años, y tiene todavía tanta materia, tanto hidrógeno, que es su combustible principal, combustible nuclear, para poder seguir estable otros 4.500 millones de años. Pero toda esa actividad que vimos que surge en el interior y que lentamente, penosamente va saliendo hacia el exterior, ¿cómo la vemos finalmente? Hablar del interior es modelaje, lo comenté mucho, no podemos ver el interior solar. Hay varias técnicas que sí nos permiten discernir más o menos qué está pasando adentro. Pero eso es gracias a lo que vemos que ocurre afuera. Y para ello, bueno, ese disco del Sol que nosotros vemos en el cielo, ese aro brillante de luz, o un poco atenuado a veces durante el crepúsculo por el polvo y las nubes, resulta ser muy, muy interesante. Obviamente las primeras observaciones del Sol fueron de esa capa que nosotros vemos directamente y de donde recibimos la luz. Su nombre es fotosfera. Fotosfera significa esfera de luz, precisamente, porque es la que nos está emitiendo principalmente la luz. Lo interesante viene cuando nosotros utilizamos instrumentos muy finos y en condiciones de cielo muy favorables para ver la estructura fina de esa fotosfera, que a primera vista simplemente se ve un disco blanco, o si se está utilizando un filtro, que es algo muy importante aquí y que debo de recalcar. La observación del Sol es muy delicada. Tenemos que proyectarlo en una pantalla o utilizar un filtro neutro para que nuestros ojos no reciban un daño que con el tiempo va a ser potencial. Ese disco blanco, cuando utilizamos instrumentos de mayor potencia y vemos la estructura fina, se nos parte en miles de puntos de esferas, a los cuales le llamamos granulación, por cierta semejanza a que tiremos un puñado de granos de arroz. ¿Qué es la granulación? Podemos ver, por ejemplo, que la granulación tiene cada esfera aproximadamente unos 1000 kilómetros de diámetro, y están apareciendo y desapareciendo constantemente. Su vida media
es de aproximadamente 5 minutos, nada más. Hay toda una estructura fina que está bien catalogada como las estructuras entre grano y grano. Sin embargo, ¿qué es esta granulación? El material, ya cuando llegamos a esta parte de la fotosfera, estamos viendo la parte superior de la atmósfera del Sol y estamos viendo el resultado de lo que está inmediatamente abajo y que dijimos que se llamaba la zona de convección. Una región donde el material, por el cambio de temperatura, está subiendo y bajando. Si hacemos una analogía, es como cuando usted coloca en un recipiente agua a hervir. Al momento que ya está hirviendo, estamos viendo las burbujas que están apareciendo y el material perfectamente se ve que se encuentra en circulación. Tal movimiento en la actualidad se puede percibir perfectamente con los telescopios que pueden ver el Sol en alta resolución. Pero resulta que entre esta granulación, entre esta textura fina de la fotosfera que se encuentra a una temperatura promedio de 6000 grados, en ocasiones la granulación se abre y comienzan a aparecer lo que llamamos, y que es el fenómeno típico del Sol, las manchas solares. En ocasiones, cuando nosotros enfocamos hacia el Sol, y de hecho es lo más común, porque lo voy a explicar en relación a un periodo que existe, uno ve inmediatamente que ese disco que les presenté originalmente en blanco presenta manchas en diferentes regiones. Las manchas solares, cuando ya las vemos en detalle, están dentro de esa estructura fina de la granulación y podemos ver que tienen dos regiones claramente. Una región más oscura, a la cual le llamamos la umbra, y una región un poco más clara, pero también oscura, filamentosa, que rodea la umbra y a la cual le llamamos la penumbra. Las manchas solares son fácilmente visibles con cualquier telescopio. Claro, recordando las recomendaciones, la precaución que se debe de tener cuando se observa el Sol, de solo observarlo por proyección o con un filtro adecuado, no con cualquier sustituto. Las manchas solares fueron observadas por primera vez en detalle porque en el pasado se habían visto, principalmente en los anales chinos, se habla de nubes en el Sol, que muy probablemente era lo que veían en el disco solar cuando se estaba ocultando, había polvo, había nubes y se atenuaba la luminosidad del mismo. Pero Galileo hizo los primeros esquemas, los primeros dibujos y realizó observaciones de las manchas solares. De hecho, eso fue lo que más le perjudicó cuando tuvo sus problemas con la Santa Inquisición, ya que estaba manchando a un cuerpo al cual se le consideraba inmaculado. Pero el ejemplo de Galileo habría de continuar y personajes como el jesuita Schneider continuarían esas observaciones que se fueron acumulando a través del tiempo. Ahora sabemos que las manchas, muchas de ellas, las que normalmente maduran a tener esas dos estructuras, la umbra y la penumbra, son prácticamente del tamaño de la Tierra. Y hay una gran cantidad de imágenes, de observaciones que permiten ver la estructura fina de la mancha en relación con la granulación donde se encuentra. De tal forma que casi siempre nosotros podemos ver regiones a las cuales llamamos grupos de manchas solares. Y ocasionalmente, en situaciones excepcionales, hay grupos de manchas que son extraordinariamente grandes en comparación con nuestro planeta. Una de las primeras cosas que dedujo Galileo cuando observó las manchas fue la rotación del Sol.
Él se dio cuenta que observando día tras día, las manchas iban cambiando de posición. Aparecían por el este y se ocultaban por el oeste. Y podemos ver a través de imágenes que muestran la rotación del Sol que también las manchas están variando, están evolucionando constantemente. El grupo no se mantiene con una sola morfología, sino que está constantemente modificándose. Imágenes múltiples, por ejemplo, que ha tomado SOHO, el Observatorio Solar Heliosférico, que desde 1995 está vigilando al Sol a 1,5 millón de kilómetros de nuestro planeta, ha tomado muchas imágenes de grupos muy interesantes. Incluso ha sumado en una misma imagen de disco la diferencia de posición de las manchas. Hemos tenido casos excepcionales también, como en 1947, que es cuando se registró el mayor grupo de manchas solares en el disco. Tal grupo, si lo pusiéramos a escala, tenía fácilmente casi la distancia de la Tierra a la Luna en extensión. Y el estudio de manchas, a pesar de ser lo que más se ha observado, es algo que continúa y en el cual una gran cantidad de especialistas estudia la morfología y la complejidad, porque cada grupo es diferente, cada uno se comporta diferente, tiene ciertas generalidades, mas sin embargo, normalmente tienen su sello particular, como manchas incluso que en ocasiones han aparecido como si fuera una espiral de una galaxia. Las manchas, cuando están en el limbo solar, es más difícil observarlas. El limbo es la orilla del Sol. Y es en esa región, en el limbo, donde se observa que hay zonas brillantes que están en torno a las manchas solares. A esa se le llama, esa estructura, la segunda que podemos ver en la fotosfera del Sol, se le llama las fáculas solares. Y también cuando se le observa con gran resolución, con gran detalle, se ve toda una estructura fina en esas regiones brillantes que típicamente están circundando a las manchas, aunque en ocasiones hay fáculas donde no hay manchas. Puede ser el anuncio, el preludio de manchas que van a aparecer. De igual forma, las fáculas en ocasiones son los rastros que quedan de manchas solares que estuvieron visibles en otro tiempo. Es muy fácil reconocerlas. Cuando es nuevas manchas que vienen, la fácula es brillante, muy compacta. Cuando son manchas que estuvieron presentes en tiempos pasados, las fáculas están extendidas y no tienen un brillo sustancial. Pero bueno, se antoja ahora preguntarse, de acuerdo, ¿qué son las manchas solares? Gracias principalmente a un astrónomo americano, a principios del siglo pasado, George Ellery Hale, pudimos entender exactamente qué eran las manchas solares, porque muchos pensaban que eran simplemente orificios, agujeros en el Sol. Otros creían que eran montañas. En ocasiones las manchas se ven un poco como depresiones, pero la naturaleza fundamental de las manchas no la dio George Ellery Hale en un principio, y obviamente hemos desde entonces tenido una mayor compenetración en saber cómo es que funciona la mancha. La situación es relativamente sencilla. En imágenes que se toman con los telescopios, especialmente los espectros que le llamamos, donde vemos las líneas de los elementos que contiene nuestra estrella, cuando el espectrógrafo, así se llama el instrumento, se enfoca sobre una mancha, ocurre un efecto muy interesante. Lo que era una línea de un elemento se desdobla, y eso es un indicador de que ahí hay un campo magnético muy intenso.
A tal efecto se le llama el efecto Zeeman, un campo magnético muy intenso. ¿Y de dónde o cómo surge ese campo magnético? Bien, resulta que la idea más clara que tenemos de este proceso que produce la aparición de las manchas solares es la siguiente. En la zona de convección ya platicamos que el material está en circulación. Este material finalmente le llamamos plasma, que alguna vez quizás han escuchado que le dicen el quinto estado de la materia. ¿Qué es el plasma? El plasma no es más que un gas ionizado. ¿Qué significa ionizado? Ustedes saben que en todo elemento tenemos protones y electrones. Y hay un balance. Si hay 4 protones, hay 4 electrones. Pero si pierde un electrón por la altísima temperatura que hay, es cuando decimos que el material está ionizado. Tiene una carga. Entonces, el movimiento de todo ese plasma a su vez genera campos magnéticos muy intensos. Esos campos, cuando llegan a la fotosfera, donde está todo el material moviéndose, la granulación frena el movimiento, y al frenar el movimiento baja la temperatura, y entonces esa región se vuelve oscura en contraste con el resto. De tal forma que una mancha solar, por ejemplo la umbra, que es la parte más oscura de la mancha, está a una temperatura de 4200, 4500 grados en comparación con 6050 del resto. Eso es suficiente como para que se vea oscura, aunque si en un momento dado imaginemos que borramos el disco del Sol y dejamos solo una mancha solar, nos iba a alumbrar tanto como la luna llena. La región circundante, que vimos filamentosa y que llamamos penumbra, está a una temperatura un poco más elevada, 5200 grados. Pero además, entre las manchas, entonces, como es un campo magnético, hay una serie de líneas de fuerza que dan lugar posteriormente a muchos otros fenómenos que veremos en próximos programas. Las nuevas técnicas de observación desarrollaron la forma de, bajo el efecto Zeeman, barrer todo el disco y entonces así tener un mapa magnético del Sol. A diferencia de el magnetismo en la Tierra, que lo manejamos con polos norte y sur como en un imán, nosotros decimos positivo y negativo. Positivo al norte y negativo al sur. Y las imágenes de los magnetogramas, los mapas magnéticos del Sol, lo blanco es positivo y lo negro es negativo. De tal forma que es claro que el Sol es un rompecabezas magnético. Y las regiones más intensas de magnetismo están precisamente en las manchas solares. Se sigue en ocasiones la evolución de un solo grupo, no solo cómo está cambiando en el visible, en la fotosfera, sino también cómo está cambiando magnéticamente. Y hay especialistas que trabajan un grupo y determinan cada una de las manchas cuál es su condición magnética. Esto da lugar a cosas todavía más interesantes. Por ejemplo, del ecuador del Sol hacia el norte, las manchas en la dirección de movimiento de rotación tienen un orden de polaridad, norte-sur o positivo-negativo. Pero cuando brincamos del ecuador hacia el sur, ese orden se invierte. ¿Por qué? No lo sabemos todavía con precisión. Lo cierto es que hay una gran cantidad de estudios que se efectúan y hay muchos astrónomos, incluyendo astrónomos aficionados, que todos los días cuentan el número de manchas y el número de grupos en el disco solar. Otros los clasifican de acuerdo a los sistemas de clasificación internacionales y hacen una gran contribución a el conocimiento de la astronomía solar. Pero además, las manchas no aparecen fortuitamente. Hace mucho tiempo, un boticario, Schwabe, que duró
más de 10 años contando el número de manchas y grupos en el Sol, un día se le ocurrió hacer una gráfica y poner contra el tiempo el número de manchas. Su sorpresa fue que pudo crear una curva. A pesar de parecer caótico la aparición y desaparición de manchas, había un ciclo, el ciclo de 11 años de manchas solares. Y ese ciclo se ha estudiado con mucho detalle los últimos 23 ciclos de 11 años. Unos más intensos, otros menos intensos, y mostrando además cómo las manchas en el inicio del ciclo empiezan a aparecer a altas latitudes del Sol y conforme va transcurriendo van dejando una huella y se van acercando al ecuador, como ocurre actualmente, lo que es fácilmente visible en un diagrama que conocemos como las alas de la mariposa. El ciclo pasado que acabamos de vivir, de 1996 a 2006-2007, se representa con una gráfica donde podemos ver claramente cómo de cero, de momentos, días, incluso algunas semanas en que no hubo ninguna mancha, ese número se elevó hasta más de 100. Y la expectativa es siempre qué va a pasar en el siguiente ciclo. Nosotros actualmente estamos en el corte, en el final de un ciclo de manchas solares y esperando el inicio del siguiente, que por cierto, los análisis, las predicciones de algunos especialistas indican que podría ser 30% más intenso, más elevado que el ciclo anterior, lo cual indudablemente nos dará una gran cantidad de fenómenos que en programas sucesivos vamos a ver con detalle para ver qué ocurre en las siguientes capas después de la fotosfera solar.